amigos, el día de hoy en esta sesión vamos a ver los elementos de la comunicación. Sabemos que la comunicación, recordemos, es un proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra entidad. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones u otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es estudiar cada elemento de la comunicación a profundidad para observar cómo trabaja dentro de este proceso e intercambio de información de una persona a otra. En el cuadro que acabamos de ver hace un momento, observamos los elementos de la comunicación. Dichos elementos se agrupan de esta manera, como pueden ver en la imagen de ahora. Esto es el circuito de la comunicación. Este es el orden en el que los elementos están. Al final de la clase veremos el elemento del ruido y también el otro elemento llamado retroalimentación o feedback. ¿Ok? Muy bien. Empecemos por el emisor. El emisor es la persona que selecciona la información y la transmite hacia un destinatario usando para tal fin, para ello, un sistema de signos y un canal. El emisor, que puede ser una persona o un grupo, es el que codifica la información. ¿Esto qué significa? La traduce a un sistema de signos convencionales mediante un proceso denominado codificación. Es decir, lo traduce a un idioma y es gracias a este idioma que la otra persona puede entender el mensaje, ¿sí? Pero el emisor en sí es aquella persona o grupo de personas, entonces, que toma una información, selecciona una información, dice, de todo este conjunto de información, lo que quiero transmitir es solamente esta parte. Luego seguiré enviando lo demás, poco a poco. El receptor. El receptor es el sujeto que recibe el mensaje y lo interpreta a través de un proceso llamado decodificación. El receptor también es llamado destinatario, porque es el destino hacia donde la información se dirige. En esta imagen vemos a un emisor, a un hombre que está con un megáfono y está emitiendo un mensaje, y el tipo que está con el polo azul está escuchando el mensaje, ha recepcionado el mensaje. El que escucha el mensaje, es decir, el que recibe el mensaje, es el receptor. ¿Es azul o morado? Bueno, yo soy un poco daltónico. Veamos qué es el código. El código es un sistema de signos convencionales, es decir, que se conocen, que permite construir un mensaje, permite la construcción de un mensaje que uno quiere enviar. Es el elemento que el emisor y el receptor deben compartir, ambos deben saber ese mismo código para que tengan éxito en su comunicación. Entonces, el código, también podríamos decir, es una comunicación lingüística. El código es la lengua. ¿Qué quiere decir la lengua? El idioma. En otros casos, los sonidos, colores, iconos, gestos, etcétera, etcétera. Depende de tu creatividad o de la creatividad de los hablantes. Pero de todos modos, entonces, el código implica una convencionalidad aceptada por ambos o por todos los miembros de una comunidad o grupo social. ¿Qué quiere decir una convencionalidad aceptada? Que el idioma, que ambas partes, tanto el emisor como el receptor, conozcan ese idioma. Porque imagínense que uno hable en inglés y el otro hable en francés, ¿se van a entender? Por supuesto que no. Tienen que conocer el mismo idioma, el mismo código, la misma lengua. Para resumir y ponerlo de forma más simple, el código es el sistema de signos que se utiliza en el proceso de comunicación. ¿Qué significa sistema de signos? Por ejemplo, cuando tú lees un libro,
El código es el idioma en ese caso, la lengua que utilizas, ¿ya? El castellano. ¿Por qué? Porque la A, la B, la C, la D es un código, son códigos. Otro ejemplo, cuando tú estás a punto de cruzar la pista y ves que hay un cartel que dice pare, ¿no? Ese cartel para los carros que ven en la imagen, es una señal de tráfico, ¿no es cierto? Es el signo que indica la acción que deben llevar a cabo los conductores, ¿no es cierto? Es un signo para los conductores. Ese signo es conocido, ¿no? Todos lo conocemos ese signo y por eso lo entendemos. Eso sería el código en ese caso. El canal. El canal es el medio por el cual se transmite y se difunde el mensaje. Por eso se dice que el canal es el soporte físico de la comunicación. Vamos a ver dos casos de canales. Primero, el canal técnico, ¿ya? En el canal técnico están los medios artificiales creados por el hombre. El papel, donde puedo escribir, por ejemplo, el papel donde diversos escritores plasman una novela y de ese modo te están comunicando, ¿no? ¿Cuál es el medio ahí? Las hojas, ¿no es cierto? Muy bien. La pizarra, aquí puedo escribir arriba, por ejemplo, hay una frase. El sistema telefónico también, cuando hablamos por teléfono, ¿cuál es el medio por el cual escuchas el mensaje que te dice el emisor? El aparato el celular, ¿no es cierto? El semáforo será un medio de comunicación, por supuesto que sí, a través de los colores, te dice cuándo cruzar la pista o cuándo quedarte allí esperando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el soporte técnico son los medios, ya sabes, medios artificiales. ¿Qué significa medios artificiales? Creados por el hombre, ¿ya? En el caso del semáforo, que es nuestro canal, podemos observar el siguiente ejemplo. Observen la imagen. El código serían las luces, los colores, ¿no es cierto? Porque eso es el signo que nosotros estamos interpretando, estamos leyendo. El mensaje que es detener, avanzar o prevenir, ¿no es cierto? El canal, el medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El semáforo que está hecho de esas lunas con algunas partes de metal, ¿no es cierto? El emisor puede ser un semáforo que indica luz verde, avance rojo, alto y amarillo que previene. El receptor, las personas que ven el semáforo, ya sea, bueno, el chofer de un auto o el peatón. Vamos a ver el segundo tipo de canales, que es el canal natural. El canal natural, por ejemplo, el aire o las ondas sonoras de la comunicación oral. ¿Dónde se encuentran las ondas sonoras? Lo que yo estoy diciendo ahora, por ejemplo, lo emito por ondas sonoras de la comunicación oral. ¿Ya, muchachos? Muy importante es el mensaje. El mensaje es el contenido de la comunicación y está conformado por todas las ideas, datos, sentimientos o emociones que se intercambian o comunican transformados en elementos del código, del idioma, de la lengua que yo estoy transmitiendo en este momento. Esto quiere decir que el mensaje es la información codificada y transmitida, codificada al idioma y transmitida, ¿no es cierto? Entonces el mensaje es lo que yo les estoy diciendo en este momento, por ejemplo. Siguiente elemento, el referente. El referente es aquello que está conformado por un aspecto específico de la realidad, evocado por el emisor receptor mediante un código, mediante un idioma. Dicho de una manera más fácil, de una manera más simple, para ustedes y para todos, para que todos entiendan, el referente es el tema o idea al que alude el mensaje que yo estoy hablando. Siguiente elemento de la comunicación, la situación, también llamada contexto. El contexto o situación es la red de circunferencias espacio-temporales que rodea al acto comunicativo. Se entiende entonces que interviene en este agente el contexto social y cultural y también dónde te encuentres en ese momento. Nota, para una efectiva comunicación, tanto el emisor como el receptor
deben manejar el mismo código. De lo contrario, no habría forma de entenderse y la comunicación sería improbable. El ruido es todo factor que interfiere en la comunicación. Puede ser motivado por hechos físicos, técnicos o psicológicos. Vamos a ver un ejemplo. La distorsión de la imagen del televisor o de la computadora, la, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa en un texto, esos son considerados ruidos, ¿ya? Y actualmente también se consideran un elemento de la comunicación, el ruido, ya que interfiere en este proceso comunicativo. Entonces el ruido, podríamos decir que también es un elemento que actualmente se toma en cuenta, ¿ya? Lo vamos a colocar como nota. Muy bien, como les prometí, les explicaré de qué trata la retroalimentación, también llamada feedback, ¿ya? Feedback viene del inglés, significa respuesta. La retroalimentación o feedback es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor, ¿ya? Debido a que ustedes saben que la comunicación es circular y tanto el emisor, o sea, el que habla, como el receptor, el que escucha, están constantemente cambiando de papeles, ¿no es cierto? La retroalimentación determina la efectividad de los mensajes enviados por el que habla, por el emisor, quien puede comprobar si el mensaje fue recibido e interpretado de forma adecuada. Un ejemplo de retroalimentación sería un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor. Como sus roles cambian continuamente mientras dura el proceso comunicativo, es decir, uno pregunta, uno responde, y cómo sabe si ha respondido bien, en ese saber de si ha respondido bien o no, esa es la retroalimentación. Y por supuesto, después cambiarán de roles. El que preguntó ahora será quien responda y el receptor será quien pregunte. En resumen, la retroalimentación o feedback, como quieran llamarlo, es la información que recoge el emisor de una comunicación sobre los efectos que ha tenido esta comunicación en el sujeto que ha recibido, en el sujeto que lo ha recibido, en el sujeto que ha recibido el mensaje. Ahora vamos a proponer un ejemplo, ¿ya muchachos? Imaginemos que en una biblioteca, César, el niño que ven en pantalla, está leyendo Los ríos profundos, que es una obra ¿de quién? De José María Arguedas. ¿Quién es el emisor? El escritor, José María Arguedas, el escritor del libro. ¿Quién es el receptor? El que recepciona toda la información, al que le llega toda la información a su cabeza, a su mente. César. César es el receptor. ¿Cuál es el canal? El canal, el medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El canal es el libro, ¿ya? El medio físico es el libro. Así es. ¿Cuál es el mensaje? Toda la historia relatada por el autor. Es decir, todos los mensajes que se encuentran dentro de la ópera. ¿Cuál es el código? El código es verbal visográfica. ¿En qué idioma está? En lengua castellana. Ya muchachos, en nuestro idioma. ¿Cuál es el...? Claro, con algunas partes, algunas palabras en quechua tiene esta obra, sí, sí me acuerdo. ¿Cuál es el referente? El referente es el tema de la obra. ¿Y cuál es el tema de la obra en este caso, en esa obra? Bueno, si todavía no lo han leído, ya lo vamos a leer. El tema de la... Este año vamos a leer los cuentos de Arguedas, el próximo año vamos a leer Los Ríos Profundos. El tema de esa obra, es decir, el referente, es el conflicto cultural de los Andes. Ese es el tema. Entonces, ese llega a ser el referente, ¿ya? Referente, conflicto cultural en los Andes. ¿Cuál es la situación o contexto? El lugar en donde se encuentra nuestro personaje, el lugar donde está César. ¿Dónde está César?
en una biblioteca. Así es. La situación o contexto en este caso sería la biblioteca. Muy bien. Muy bien, clase. Hemos terminado con la sesión de comunicación del día de hoy. Hemos visto los elementos de la comunicación. Ha sido una clase bastante didáctica. Se ha entendido, sí, por supuesto. Ha estado bastante claro, bastante sencillo. Con las imágenes nos ayudamos bastante para poder comprender mejor. Entonces, se dejará una tarea abajo del video y la resolverán en su cuaderno. No olviden tomarle la foto al cuaderno y enviarle a su tutora para que dicha tutora me lo envíe a mí y yo pueda colocar la nota para tener un registro de todos los alumnos y así luego poder promediarlo y llevar la nota a la libreta, ¿no es cierto? Gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente sesión de este hermoso curso de comunicación.